Un gusto saludarles. Bienvenidos al módulo de seguridad en construcción. Corfopin le da la bienvenida. Me presento. Mi nombre es Juan Carlos Cabrera. Soy magíster en prevención de riesgos de trabajo, asesor y consultor. Bienvenidos a este módulo sobre seguridad en construcción y para mí es un gusto poder servirles en el desarrollo de este programa. ¿Qué vamos a revisar durante este módulo? Vamos a revisar lo siguiente. Primero, requisitos relacionados a los trabajos de alto riesgo, básicamente cuando hablamos del sector de la construcción. Vamos a hablar específicamente sobre permisos de trabajo, trabajos de alto riesgo, trabajo en alturas, trabajo en espacio confinado, trabajo en zanjas, trabajo en caliente, trabajos con maquinaria y trabajos con herramientas. Lo que usted necesita de manera general para la certificación en prevención de riesgos laborales, y esta certificación usted la puede obtener sin inconveniente, ¿no? Al final realizaremos un respectivo taller para ver cómo están sus conocimientos y en base a eso se encuentre preparado para la respectiva evaluación cuando le corresponda. Bienvenidos. Ok. El sector de la construcción es considerado un sector de alto riesgo, básicamente por las estadísticas. Conforme las estadísticas establecidas por la Organización Internacional de Trabajo, más de 2.300.000 personas mueren al año por temas de accidentes de trabajo, de los cuales la mayor cantidad de accidentes laborales se da en el sector de la construcción. El sector de construcción es el sector, o las actividades de construcción son las actividades que más accidentados, incapacitados y muertos tiene a nivel mundial. Por eso nuestro compromiso primero de entender que para poder ser un trabajador que se dedique a las actividades de construcción, se necesita primero conocimientos en el campo, que es un tema importante. No puede existir un trabajador de construcción que no tenga conocimientos, que se demuestre también experiencia en el trabajo de construcción. La certificación en prevención de riesgos laborales, que es la que se debe obtener, este es un requisito no negociable, deben tener, no hay excepción. Todo trabajador que realiza actividades de construcción, básicamente en las actividades de alto riesgo, la debe tener. Y un tema que es muy importante entenderlo y manejarlo, que es el tema de la aptitud médica. Hay ciertos trabajos en especial que requieren una aptitud médica mucho más específica, como es el caso de los trabajos de alto riesgo, en especial alturas, espacios confinados, entre otros trabajos. Sin embargo, hay una aptitud médica que se la realiza para seleccionar al personal y otra aptitud que se la realiza para los trabajos específicamente de alto riesgo. Eso lo revisaremos durante este módulo, así que seguimos con el curso, ¿no? Lo importante de esto es que entendamos que hay requisitos importantes para poder trabajar en construcción y de estos requisitos la certificación es uno de los más importantes dentro de este tema, ¿no? Que es necesario. La certificación como tal lo establece el acuerdo ministerial, ¿sí? 067 del 2017, donde se reforma las licencias que habían antes por la certificación en prevención de riesgos laborales. Entonces, esto es una reforma del acuerdo ministerial 174, el reglamento de seguridad para construcción y obras públicas, en el cual claramente se establecía que todo trabajador debería tener una licencia, ¿no? Pero con el acuerdo ministerial 067 ya se establece claramente que debe ser una certificación en prevención de riesgos laborales debidamente validada, ¿no? Entonces, por eso se le ofrece la certificación para que usted se acredite y más que todo no vaya a tener incapacidades en el lugar de trabajo. Esa es la importancia de la certificación. Entonces, todo trabajador que se dedique a las actividades de construcción deberá contar con una certificación en prevención de riesgos laborales. Supongamos que la pregunta le dijera de esa manera. ¿Qué contestaría usted? ¿Verdadero o falso? Verdadero. No puede haber trabajador que se dedique al sector construcción que no tenga la certificación. Si bien es cierto, en nuestro mercado laboral encontramos que hay muchos trabajadores que no tienen certificación en muchas actividades, incluso que son de construcción de casas, viviendas, entre otras. La ley establece que absolutamente todos deben tener, ¿no? Entonces, ese es un punto importante para poder ser un trabajador de construcción calificado y actualmente ya es un requisito para la selección de personal. Ya las empresas exigen que venga con la certificación como parte del proceso de selección, lo cual está aceptado por la ley. La ley dice claramente, las empresas están obligadas a exigir
este requisito a los trabajadores. Muy bien. Vamos a empezar con el tema ya de trabajos, ¿no? Hemos visto lo que es la certificación en prevención de riesgos laborales. Básicamente hemos trabajado sobre esos aspectos y nos toca ahora trabajar con lo relacionado a los controles de seguridad. Bueno, hemos querido empezar primero por el tema de los permisos de trabajo. ¿Qué es un permiso de trabajo? Que eso hay que entenderlo básicamente. Primero es un requisito que lo pide la ley, ¿no? En el Ecuador el Acuerdo Ministerial 174 exige que existan permisos de trabajo. De igual manera, a nivel internacional, en toda actividad de alto riesgo se utiliza permisos de trabajo, ¿no? Entonces, un permiso de trabajo, como podemos observar, básicamente está orientado a las empresas de alto riesgo, más que a las empresas, a las actividades, discúlpeme, a las actividades de alto riesgo, ¿sí? Puede ser que haya actividades que no sean de alto riesgo que también requieran permiso. Dependerá mucho del estándar de la empresa. Sin embargo, es obligatorio y mandatorio que todo trabajo que sea de alto riesgo se considere con un permiso de trabajo. En especial, estamos hablando del sector construcción. No tenemos una ley más específica para otro tipo de actividades, pero sí, como normativa de seguridad internacional, todo trabajo que pueda ser considerado de alto riesgo, aunque no sea de construcción, debe contar con un permiso de trabajo. Muy bien, entonces un permiso de trabajo primero se establece para aquellas empresas que son consideradas de alto riesgo, ¿sí? ¿Y qué cosa es el permiso de trabajo? Primero, hay que entender, si es que le sale una pregunta en su examen. El permiso de trabajo primero es un sistema de autorización. ¿Qué significa autorización? Que necesita ser aprobado por alguien. De acuerdo con el Instrumento Andino de Seguridad, edición 584 de la CAN, el empleador debe a sus trabajadores no solamente capacitarlos, sino autorizarlos para los trabajos. Entonces hay trabajos que no son, que no es suficiente que se encuentre el trabajador capacitado. Debe tener una autorización y para eso se ha creado el permiso. El permiso de trabajo, previo al permiso, se realizará un análisis de riesgos, los cuales son importantes detallar. Hay permisos de trabajo que suelen ya tener su respectivo análisis de riesgos, ¿no? A ver qué es lo que le podría pasar al trabajador. En algunos casos existen peligros que hay que identificarlos y en base a eso, para que se pueda emitir el permiso, ¿sí? Hay otros casos donde el análisis de peligros o el análisis de riesgos puede estar en un documento separado en relación al permiso, ¿no? Puede ser que existan más permisos, no solamente un permiso de trabajo. Se hace un permiso de trabajo por cada actividad de alto riesgo. Ahora, hay casos como este donde vemos que el permiso de trabajo está integrado en un solo documento, ¿no? Aquí hay un permiso de trabajo que está integrado básicamente para diferentes tipos de actividades, pero en muchas organizaciones puede ser que exista un permiso de trabajo solamente para trabajos en frío, para alturas, para trabajos en caliente, para trabajos en espacio confinado. Puede ser que existan 3 permisos. El tema es que la esencia del permiso de trabajo es algo que tiene que existir. Aparte de eso, hay empresas que trabajan además del permiso con una certificación, con un análisis crítico de tareas críticas, que son temas que se complementarían al permiso de trabajo. Muy bien. El tema es de entender que el permiso de trabajo está hecho para ser aprobado y en base a la aprobación se pueda generar el trabajo. Si no hay aprobación del permiso, obviamente en esos casos no se puede trabajar. Por eso es importante que el permiso de trabajo sea emitido. ¿Quién emite el permiso de trabajo? El ejecutor de la tarea, ¿sí? Ese es el que elabora el permiso de trabajo. Su supervisor lo firma y siendo el caso que aplicara dependiendo del estándar de la empresa, eso no es un tema que está estandarizado, dependiendo del estándar de la empresa, inclusive hasta la persona de seguridad podría firmar, dependiendo del estándar de la empresa. Así es como se ve en muchas organizaciones, en especial aquellas que yo he visitado durante tantos años, ¿sí? De igual manera, si un permiso de trabajo no cumple con los requisitos establecidos, se suspende el trabajo o se suspende el permiso, ¿no? En esos casos hay que entender. Hay casos donde el permiso ya está autorizado, se le colocó el permiso con los nombres de los trabajadores que iban a realizar la actividad y resulta que en la realidad son otros trabajadores o eran otros trabajadores los que estaban realizando el trabajo. En esos casos no se olvide la suspensión del trabajo si es que no se cumplen los requisitos establecidos. Se hace un permiso de trabajo máximo por una jornada de trabajo. Eso es lo que establece la normativa internacional. Es decir, si hubiesen 3 jornadas, 4 jornadas, 5 jornadas, siempre se emitirá un permiso de trabajo por cada jornada de trabajo. Muy bien, eso es lo que refiere a los permisos de trabajo. Entonces, ¿qué era el permiso de trabajo? El permiso de trabajo era un sistema de autorización. Autorización significa que nos permite autorizar la respectiva actividad
conforme lo que se necesite para poder primero prever los riesgos y luego de eso que se pueda desarrollar el trabajo en conocimiento de los diferentes peligros existentes en el lugar de trabajo. Muy bien, eso es lo que nosotros consideramos un permiso de trabajo. Bien, seguimos. Los permisos de trabajo pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Básicamente. Pero en general se han establecido los siguientes tipos de permisos de trabajo. Vamos a ir revisando. Primerito, tenemos un permiso de trabajo que se llama en caliente. ¿Por qué se llama permiso de trabajo en caliente? Como ustedes pueden observar, existe presencia de chispas o existe presencia de llamas abiertas, como los trabajos que se generan, por ejemplo, con amoladoras, soldadoras, esmeriles, entre otros, ¿no? Cualquier tipo de trabajo que se pueda generar por chispas o por llamas abiertas, nosotros lo consideramos un trabajo en caliente. Entonces, trabajo en caliente no significa que vamos a trabajar en una zona caliente o que vamos a trabajar cerca de hornos o cerca de ese tipo de calderos. ¿Sí? Trabajo en caliente establecemos básicamente nuestro concepto, no se equivocará en el examen, sobre el tema de generación de ignición, chispas generadas por amoladoras soldadoras. Todo lo que sea chispas y llama abierta nosotros lo consideramos en este caso caliente. Entonces, ¿qué se necesitará para esto? Primero, hacer un permiso de trabajo. No se olvidará su análisis de riesgos desde antes. Tiene que haber un ATS, análisis de trabajo seguro, así se llama el análisis de riesgos, o tienen otros nombres como AST, análisis seguro de trabajo, o a veces se llama también ART, análisis de riesgo de trabajo, a veces se llama JSA, Job Safety Analysis, bueno, depende de muchos nombres que pueda tener, pero no se olvide que para trabajos que tengan chispas o que puedan generarse bajo este aspecto, se necesita de ley, se necesita necesariamente, valga la redundancia, una autorización que en este caso es el permiso de trabajo correspondiente. Muy bien, eso para trabajos en caliente. También tenemos trabajos de permisos de trabajo que se necesitarían hacer en frío, no solamente en casos de caliente, ¿sí? Sino de frío. ¿Cuándo es en frío? Cuando no existe una fuente de ignición. Al decir que no existe una fuente de ignición, en estos casos nuestro permiso va orientado a actividades que podrían ser incapacitantes o actividades que podrían ser en su mayoría de fatalidad también, ¿no? O que puedan representar una incapacidad muy grave al trabajador. Por esa razón se necesita un permiso. ¿Qué tipo de actividades podrían ser? Como se encuentra en nuestro dibujo, ¿no? Tenemos un trabajo, por ejemplo, en espacio confinado. Tenemos, por ejemplo, arreglo de máquinas, cambios de aceite, operaciones de limpieza, obra civil, ¿sí? Trabajo en alturas, aquellos que el estándar de la compañía considere, pero de manera general son considerados permisos de trabajo en frío aquellos que no generan chispa, ¿no es cierto? O no hay llama abierta. Sin embargo, podrían también combinarse con otro tipo de trabajos. Entonces, ese es el llamado permiso de trabajo en frío. No se olvidará lo que se llama permiso de trabajo en frío. Es el que no existe una fuente de ignición, sin embargo, por su alta probabilidad de accidentes, se necesita considerar en este tipo de aspectos un permiso de trabajo respectivo. Muy bien, permisos de trabajo tenemos ahí en frío. Tenemos también los famosos permisos de trabajo eléctricos. Un permiso de trabajo eléctrico es aquel que se necesita para realizar cualquier actividad eléctrica, ¿no? Ese es un tema importante. Entonces, aquellos que requieran trabajos con equipos eléctricos, conexiones, cableados, instalaciones, mantenimiento, entre otros. Entonces, básicamente tenemos nosotros tres permisos de trabajo. ¿Cuáles eran esos tres permisos que teníamos? Permisos de trabajo en caliente, ¿no es cierto? Permisos de trabajo en frío y permisos de trabajo eléctricos. Esos tres permisos de trabajo son de manera general los que se necesitan para poder realizar la actividad. Entonces, nosotros, ¿qué necesitamos hacer con estos permisos de trabajo? Elaborarlos, hacer el análisis de riesgos o la identificación de aquellos peligros que hay en el lugar de trabajo y de igual manera verificar qué medidas de prevención podemos tomar para que se apruebe el permiso de trabajo, ¿no? No se olvidará que los permisos de trabajo deben ser aprobados y de igual manera si no cumplen los requisitos o las normas o si no se encuentra identificado adecuadamente los peligros, se puede cancelar de igual manera los permisos de trabajo, ¿sí? Entonces, esto es necesario para todo trabajo de construcción. Si voy a ensamblar un andamio, voy a hacer el proceso de ensamblaje de un andamio, necesito un permiso de trabajo. Si voy a ingresar en una zanja que tenga una profundidad mayor a 1.5 metros de profundidad, necesito un permiso de trabajo. Vamos a ingresar a una cisterna, necesitamos un permiso de trabajo. Vamos a trabajar con grúas, van a hacer un proceso de izaje, ¿no?
necesitamos un permiso de trabajo. Se va a trabajar en actividades, por ejemplo, de soldadura. Vamos a necesitar un permiso de trabajo. Entonces, por eso es importante que se pueda considerar los permisos de trabajo dentro de su trabajo y más que todo de las organizaciones. Es el empleador, es la empresa la que tiene que elaborar sus propios formatos de permiso para que sus trabajadores lo puedan llenar. Esto involucra capacitación y de igual manera control. No puede existir empresa de construcción que tenga o que realice trabajos y que no esté emitiendo los respectivos permisos. Muy bien, partimos de aquí. Este es el punto importante y general para poder hacer trabajos en especial de alto riesgo, ¿no? ¿Sí? Ok, vamos ahora sí a continuar con el resto del curso. Empezamos. Una vez que hemos hablado de permisos de trabajo, hemos hablado sobre lo relacionado al tema de análisis de trabajo seguro, análisis de riesgos, identificación de peligros. Vamos ahora a identificar trabajos de alto riesgo. ¿Por qué se llama trabajo de alto riesgo? Este es un tema importante, ¿no? Porque en teoría todo sería alto riesgo, ¿no? ¿Sí? Peligros hay en todo lugar y esos peligros pueden representarnos riesgos para nosotros en toda circunstancia. ¿Por qué se llama trabajos de alto riesgo? Tal como se encuentra en nuestro concepto. La probabilidad. No se olvide, como habíamos revisado, la parte relacionada a peligro, riesgo, factor de riesgo. ¿Qué era riesgo? Probabilidad por consecuencia. Si la probabilidad es mayor, se considera un riesgo mayor. Entonces, como la probabilidad de sufrir incapacidades permanentes o la muerte es mayor, por esa razón le llamamos trabajo de alto riesgo. Entonces, ¿qué era trabajo de alto riesgo? Aquel cuyas probabilidades y consecuencias pueden ser mayores de sufrir incapacidades permanentes o la muerte. ¿Sí? Esas son las actividades de alto riesgo. Independiente de eso, las más generales de alto riesgo conocidas son trabajo en alturas, siempre y cuando supere 1.8 metros de profundidad. ¿Sí? No se olvidará, 1.8 metros de profundidad. Trabajos en espacios confinados. ¿Sí? Un espacio confinado, y vamos a revisar cuáles son las características. Como espacios limitados, también requiere un permiso de trabajo. Trabajos en caliente, de igual manera, si hay chispas, si fuese el caso que hay chispas, generación de llamas, se necesita de igual manera considerarlo como un trabajo de alto riesgo. Trabajos eléctricos, vimos también que requería un permiso, también se considera un trabajo de alto riesgo. Trabajos con ciertas máquinas, equipos en el sector de la construcción también requiere ser considerado trabajos de alto riesgo. Ahí se encuentran los volcamientos, los aplastamientos que han tenido muchos trabajadores por máquinas. Bueno, vamos a hablar de eso también. Mantenimientos y otras actividades que puedan representar con herramientas o equipos, pérdida de dedos, manos, entre otros accidentes que son graves, ¿no? Entonces, un trabajo de alto riesgo básicamente es aquel que tiene mayores probabilidades de sufrir incapacidades permanentes o la muerte y sobre esto se emite un permiso. Puede ser que aquí falte alguna otra actividad. Ustedes ya saben muy bien que toda actividad que su organización, que su empresa haya establecido con un permiso o como de alto riesgo tiene que ser realizada bajo todos los controles estrictos de seguridad y no puede existir un trabajo de alto riesgo que se realice si no existe el respectivo permiso y por ende el análisis de trabajo seguro, el análisis de riesgos, ¿no? ¿Sí? Eso es un trabajo de alto riesgo. Muy bien. Trabajos de alto riesgo, ¿qué se necesita para trabajar en trabajos de alto riesgo? Ahí tenemos diferentes requisitos internacionales y nacionales que se necesitan para el trabajo de alto riesgo. Vamos a ir conversando un poquito sobre el tema, ¿no? Si yo voy a realizar trabajos de alto riesgo, por ejemplo, voy a hacer un proceso de soldadura, voy a utilizar gases para cualquier tipo de trabajo o actividad, la que sea que vamos a realizar. Todo trabajo básicamente de alto riesgo cumple el siguiente estándar. Vamos a ir revisando. Primerito, todo trabajo de alto riesgo necesita, primerito, un análisis de riesgos. La ley prohíbe que un trabajador realice actividades si no conoce los peligros del lugar de trabajo y a qué riesgos se expone. Entonces, primer punto, nosotros necesitamos un análisis de riesgos, ¿sí? Que podría estar adosado al permiso o podría ser un documento independiente. Eso es lo que se necesita para un trabajo de alto riesgo. Necesitamos un permiso de trabajo debidamente elaborado por el ejecutor de la tarea y debidamente firmado por su supervisor o su jefe de área. De igual manera, ¿no? Necesitamos que la organización cuente con procedimientos de seguridad. Esto es importante. Todo trabajo de alto riesgo no es verbal.
todo trabajo de alto riesgo tiene que estar estandarizado, tiene que estar normado en la empresa, en la organización. Por ende, se necesita tener procedimientos de seguridad. De igual manera, se exigirán certificaciones, no solamente la certificación en prevención de riesgos, se necesita certificaciones de máquinas, muchas veces de equipos, de materiales, entre otros, como para poder realizar actividades de alto riesgo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un puente grúa, se necesitará la certificación de la capacidad del puente grúa y de igual manera que se encuentren todos sus elementos de manera adecuada. Si fuese una grúa, se necesitará certificación del cable, certificación de la grúa, certificación del operador, certificación del ayudante. O sea, se va a necesitar diferentes tipos de certificaciones, no solamente lo relacionado a la certificación de prevención de riesgos, ¿no? No se olvidará, sobre estos aspectos es importante. La seguridad es amiga de la certificación. Si no está certificado, nosotros en seguridad observamos esos aspectos, ¿no? De igual manera, inspecciones de seguridad que son parte de los procedimientos también, ¿no? El procedimiento conlleva que se realicen inspecciones permanentes, siendo el caso, ¿no? De igual manera, la capacitación y entrenamiento correspondiente de cada trabajador, independiente, o sea, si se dan cuenta que puede ser que tenga un título universitario, puede ser técnico tal vez, tecnólogo en algo, independiente de eso, no puede faltar que la empresa dé capacitación de entrenamiento, en especial sobre los riesgos a los que se expone. Eso es obligatorio para todo empleador en base a lo que establece la ley ecuatoriana en diferentes cuerpos legales como el 2393, Instrumento Andino, Código de Trabajo. Casi todos los cuerpos legales hablan de que el empleador está obligado a capacitar a su trabajador, sobre todo en lo que refiere a sus peligros existentes en el lugar de trabajo y los riesgos a los que se expone el trabajador. Esto es un requisito importante. Un tema necesario para el trabajo en alto riesgo es esto: la charla prejornada y la charla pretarea. ¿Qué es una charla prejornada? El meeting de seguridad. Antes de empezar la jornada de trabajo se hace la charla respectiva sobre los aspectos de seguridad que se van a considerar y de igual manera sobre los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en ese tipo de trabajos. Pero de igual manera también entra la famosa charla pretarea y a veces eso es un tema que se olvida a la gente. La charla pretarea se hace específicamente antes de realizar una tarea. Por ejemplo, un trabajo en espacio confinado puede ser que se realice a media jornada o cualquier otro trabajo. Se necesitará antes de la tarea una charla respectiva que justifique el conocimiento de los trabajadores frente a los peligros que existen en el lugar de trabajo. Muy bien. ¿Qué más se puede necesitar? Tenemos equipos de protección colectiva. Aquí hablamos nosotros de sistemas de ingeniería, ¿sí? Elaborados con la finalidad de salvarle la vida al trabajador, que durante este curso vamos a mencionar ejemplos de equipos de protección colectiva, también llamados EPC. ¿Cómo le llamamos al equipo de protección colectiva? EPC, ¿sí? Tenemos nosotros el equipo de protección personal, también conocido como EPI o también conocido como EPP, ¿no? Prefiero que lo usen el término EPP porque EPI también significa equipo de primera intervención, entonces preferible es utilizar el término EPP bajo mi criterio, ¿no? Respetando lo que puedan pensar los colegas. Y también se necesita cualquier otro requisito que la organización pueda estar estableciendo para ese tema. O sea, a veces se necesitan análisis de tareas críticas, a veces se necesita llenar documentos antes del aspecto del trabajo, otras veces se necesita aptitud médica antes de. Hay casos donde para hacer un trabajo en alturas o hacer un trabajo en espacio confinado, tiene que estar la presencia de un médico dando una aptitud pretarea también, ¿no? Entonces, todos estos requisitos son necesarios, pero básicamente trabajamos sobre lo que hemos visto aquí dentro de estos elementos que hemos hablado, ¿no es cierto? Dentro de todos estos, básicamente son las actividades que manejamos para poder trabajar dentro del tema de seguridad y salud ocupacional. Muy bien, seguimos. Vamos a empezar detallando cada uno de los diferentes tipos de trabajo. Pregunta, ¿qué es lo primero? Pregunta, ¿qué es lo primero que necesitamos hacer para trabajar en altura? ¿Qué es lo primero que se necesita para trabajar en altura? A ver, ¿qué se necesita? Si usted contestó arnés, línea de vida, punto de anclaje, permítame decirle que usted se encuentra equivocado. Lo primero que necesitamos para trabajar en altura, ¿qué es? Ahí se encuentra la respuesta. Permiso de análisis de trabajo seguro, permiso de trabajo, procedimientos de seguridad, certificaciones. Al final tenemos el equipo de protección personal. ¿Sí? Verán que esto es casi lo último, ¿no?
lo primero que necesitamos es que se analicen los riesgos, ¿sí? Lo primero que necesitamos es que alguien lo autorice. Lo primero que necesitamos es que se realicen procedimientos de seguridad, o sea, que existan todos los requisitos que hemos conversado antes del EPP. El EPP es lo último, el EPP es lo último. No digo que no sea importante, hay que usar el EPP, pero es lo último que se necesita para poder trabajar en actividades de alto riesgo. Lo primero que nosotros hacemos básicamente es tener un análisis de, en este caso, de riesgos, ¿no es cierto? Un ATS, un AST, que es necesario hacerlo, ¿no? Y luego de eso, todos aquellos requisitos, ¿no? No se olvidará, trabajo en alturas, pregunta de examen, si le sale, aquellos que superan 1.8 metros hacia arriba o hacia abajo. Puede ser que yo me esté metiendo en un pozo, en una cisterna, en un tanque subterráneo. Entonces, si es que es hacia abajo, también se considera en esos aspectos trabajo en alturas, siempre y cuando tenga 1.8 metros o más de altura. Se considera trabajo en alturas. Ya saben que se necesitará todos los requisitos que hemos conversado antes para este tipo de trabajos, incluyendo la aptitud médica. Entonces, un trabajo en alturas requiere tener todos esos requisitos, básicamente. Ahora, dentro del sector de la construcción, normalmente trabajamos en altura de diferentes formas. La primera es, por ejemplo, a veces se está construyendo edificios, está construyendo, haciendo procesos de cimentación, ¿no es cierto? En este tipo de aspectos se amarran muchas veces las varillas, se hacen los procesos de cadena, ¿no es cierto? En estos aspectos es importante entender, primero, que la norma prohíbe subir, ¿sí? Ojo con este tema, ¿no? Por las varillas. Hay que usar escaleras, es lo que establece la norma como tal. Entonces, por ende, ¿qué está prohibido? ¿Sí? Prohibido subir por las varillas, ¿no es cierto? Hay que usar escaleras, tal como ustedes pueden observar. Entonces, vamos a hablar sobre los requisitos de las escaleras. Ese es nuestro tema con el que estamos trabajando en este momento. Para hablar de trabajos con escaleras, nosotros necesitamos cumplir diferentes tipos de aspectos. Vamos a ver, primero, estas preguntas podrían salir en la certificación. Hay que considerar varios aspectos. Primero, si son escaleras de madera, a nivel internacional ya no se utilizan las escaleras de madera para trabajos. Básicamente hay que entender que el estándar habla de escaleras certificadas. Hemos conversado mucho de las certificaciones, ¿no es cierto? La escalera tendrá que estar certificada, pero en nuestro país el decreto ejecutivo 2393 y el reglamento de seguridad en construcción permiten todavía el uso de escaleras, pero hay ciertos requisitos para el tema de las escaleras, ¿no? Primero, una escalera de madera no superará los 20 kilogramos de carga. No deberá pintarse. Aparte de eso, no puede ser solamente clavada, ¿no? Tiene que ser hecha cejas y tiene que ser clavada y pegada. Tiene que estar asegurada completamente la escalera hecha y de igual manera diseñada a la medida, ¿no? Conforme se establece la norma, ¿no? De igual manera, todo tipo de escalera tiene que pasar un proceso de inspección previa. Se inspeccionan las escaleras antes de. Estos procesos de inspección tienen que ser documentados. Ese es un tema que a veces falla en las empresas. ¿Se hace una inspección visual? No. Hay que documentar el tema de la inspección. Tiene que estar documentado en algún papel, básicamente registro, donde se establezca que se inspeccionó el día de hoy la escalera antes de usarla, ¿no? De igual manera, ¿no? Toda escalera debe cumplir el procedimiento de superar 1 metro de la parte superior donde se piensa acceder. A veces se consideran las escaleras de madera acorde al tamaño nomás cerca de donde se va a acceder. No, toda escalera superará por lo menos 1 metro en la parte superior donde va a acceder la persona. Es decir, es importante entender en base a esto que los 3 últimos peldaños de la escalera, los 3 últimos peldaños no son pisables. Nosotros no pisamos los 3 últimos peldaños de una escalera extensible, ni tampoco los 2 últimos peldaños de una escalera de tijera. Esto se utiliza para que las manos tengan apoyo. Entonces, por eso es importante entender el tema, ¿no? De igual manera, la sujeción de la escalera a la parte de abajo es necesario entenderlo, ¿no? Si no se puede soportar en la parte superior, tendrá que haber otra persona que se encargue de soportar la escalera en la parte de abajo utilizando su protección personal para que no exista riesgo de que la escalera pueda llegar a caer. Entonces, estas son normas que se utilizan para el trabajo
en el tema de escaleras, así que hay que considerar ese tipo de normas, ¿no? Recordemos un poquito, una escalera de madera no debe ser solamente pegada, sino pegada y clavada, debe ser hecha a la medida y de igual manera no debe pintarse y máximo 20 kilogramos en carga adicional a la persona, ¿no? Obviamente. Debe inspeccionarse con un documento, superar 1 metro en la parte superior, debe ser sujetada por otra persona en la parte de abajo, si no se puede soportar arriba. Los 3 últimos peldaños no se pisan, esas son para las manos, y los 2 últimos peldaños de una escalera de tijera tampoco se pisan, ¿no? Esas son las normas que manejamos para escaleras. Pregunta de examen. De igual manera, cuando hablamos nosotros del tema de los trabajos con andamios, esto es un tema importante también hablar. No hemos hablado de los trabajos en altura, básicamente hablamos del tema de trabajos en altura con escaleras. Nos toca ahora hablar del trabajo en alturas relacionado con andamios. En el caso de andamios existe un principio importante. Nosotros aquí hablamos de un tema que se trabajaba también en escaleras, ¿no? El tema de inspección. ¿Sí? Pero además de eso, igual que en las escaleras, porque tampoco es una excepción en las escaleras, en especial las que están certificadas, tiene que estar marcada la capacidad de carga. Debemos saber cuál es la capacidad de carga del andamio. Si una persona o trabajador no sabe cuál es la capacidad de carga del andamio y no sabe cuál es la capacidad de carga básicamente de la base del andamio, no se puede, no se debería trabajar. Puede ser que ese andamio colapse, ¿no? Entonces, este es un tema importante. Capacidad de carga, inspección del andamio, todo esto tiene que estar debidamente documentado, debe estar documentado, eh, registrado, ¿sí? De igual manera que la persona entienda que se necesita cumplir una inspección de los elementos del andamio. Antes de ensamblar un andamio hay un procedimiento y el procedimiento dice claramente que si llegó el andamio, nosotros inspeccionamos parte por parte del andamio para ver qué piezas se encuentran en ese estado. Todo eso reitero que tiene que estar documentado. El proceso de armado y desarmado lo realizará una persona competente, de igual manera que tenga su certificación de trabajos en altura, su capacitación de trabajos en altura. En el Ecuador no se pide certificación para trabajos en altura porque la ley no lo exige. Hay empresas que sí tienen certificaciones internacionales, pero básicamente los trabajos en altura en el Ecuador, al no existir una obligatoriedad de certificación, se pide la certificación de prevención de riesgos laborales en construcción y por lo menos que exista un curso de trabajos en altura avalados, ¿no? Que ese es un tema que Corfopin lo puede brindar. De igual manera tenemos nosotros en el tema del armado y desarmado, aparte de eso, un proceso llamado liberación. La liberación del andamio, una vez que ya ha sido armado, que ha sido ensamblado el andamio o que se va a desarmar, ¿sí? Nosotros tenemos que primero hacer un proceso de inspección. Una vez que el andamio ya está armado, entra en el proceso de liberación. Es decir, viene una persona competente, un supervisor competente, a revisar que el andamio se encuentre debidamente estructurado. Al estar el andamio debidamente estructurado, se genera el proceso de liberación y la liberación es un procedimiento que se necesita para poder trabajar ya con el andamio. Es decir, nadie puede armar el andamio y por las mismas subir y trabajar. El andamio tiene de ley que ser inspeccionado y tiene de ley que ser liberado. No se olvidará que siempre es importante que se considere la plataforma completa en la parte superior. Si usted utiliza tablas por alguna razón, la tabla tendrá que estar amarrada, no puede estar suelta. Y de igual manera, si es que se accede, no debería ser pasado 2 módulos, ya no se puede acceder por los laterales del andamio, ¿no? Pasado 2 andamios y 2 módulos, nosotros ya necesitamos utilizar escaleras, ¿no? Dentro del proceso de trabajo con andamios, ¿sí? Muy atentos a lo que se pueda pedir, se pueda presentar en el examen de la certificación relacionada al trabajo con andamios. Muy bien. En lo que es prevención de caídas, ¿sí? Aparte de andamios, nosotros también buscamos prevenir caídas, ¿sí? Aquí entramos nosotros con un concepto importante. ¿Cómo se llama el sistema de prevención de caídas que se utilizan en las obras de construcción? Nosotros tenemos un nombre para esto, un nombre para los barandales, un nombre para el tema de los protectores de hueco, las redes de protección, más que las cintas, ¿no? Las cintas realmente no protegen, son solo de advertencia, pero los barandales, los protectores de huecos y las redes de protección en especial, en seguridad tenemos un nombre para esto. Se llama EPC, Equipo de Protección Colectiva. Así le llamamos nosotros a todos estos elementos, barandas provisionales, ¿no es cierto? Sistema de redes que puedan existir aquí,
que son necesarios para prevenir caídas, ¿sí? Una cosa es prevención, otra cosa es restricción y otra cosa es protección. Tres conceptos que todo buen trabajador que se está certificando debe saber. Primer concepto, prevención. Segundo concepto, restricción. Y tercer concepto, protección, que no es lo mismo. En este caso estamos hablando nosotros de prevención de caídas. Hablamos nosotros de evitar por medios colectivos que las personas puedan llegar a caer. Y para eso todo tipo de obra de construcción tendrá que tener equipos de protección colectiva. Lamentablemente en nuestro país, cuando revisamos que se construyen edificios o se están haciendo obras, muchos no trabajan en la parte de protección, perdón, de prevención. Se trabaja más en la parte de protección. Se entrega un arnés para que la gente no se caiga. Independiente de eso, les dan cuerdas. Bueno, se ve horrores, pero independiente de eso, debe existir programas de prevención de caídas. ¿Cuáles son los sistemas de prevención de caídas? Es decir, contar con barandales, contar con cintas de advertencia, contar con protectores de hueco y redes de protección. A pesar que la cinta de advertencia solo advierte, la cinta de advertencia no es considerada un EPC, no protege, ¿no? A veces en las obras se ve que solo colocan una cintita para advertir. No, la norma no permite que solamente se advierta. Tiene que haber algo que impida la caída, o sea, un sistema de protección, en este caso colectiva, llamada EPC, que es un sistema de prevención, ¿no? Para evitar que existe ese tipo de aspectos hacia los trabajadores, y eso les genera fatalidades. Usted sabe que una caída de una losa, dos losas, la mayor probabilidad es muerte o incapacidad permanente, ¿no? Siendo el caso. Entonces, eso es lo que compete a la parte de prevención de caídas. Siguiente tema, trabajo en espacio confinado. Puede ser que tenga preguntas en su examen sobre este tema. Muy bien. Por favor, voy a nombrar. Antes de esto, voy a preguntarles a ustedes, ¿qué es lo primero que se necesita para trabajar en espacios confinados? ¿Qué es lo primero? ¿Pensó usted en arnés otra vez? No. Ya sabe qué es lo primero que se necesita para trabajar en espacios confinados. Primero, un análisis de trabajo seguro. Luego necesita un permiso de trabajo. Luego necesita cumplir con todos los procedimientos de seguridad de la compañía, y así la evaluación médica, la charla prejornada, el meeting de seguridad, bueno, todos los requisitos necesarios, inspección, equipo de protección colectiva y al final el equipo de protección personal. Para todo trabajo de alto riesgo, no solamente para espacios confinados. Muy bien, definamos el concepto de espacio confinado. Esto puede salir en el examen, así que tenga claro. Espacio confinado. Entradas y salidas limitadas. La primera característica, ¿no? Entonces vamos hablando de características. Primera característica de un trabajo en espacio confinado. Son entradas y salidas limitadas. ¿Por qué limitadas? Porque si ustedes se dan cuenta, no es que uno puede acceder tan fácilmente, ¿no? Son entradas y salidas muy limitadas que obviamente representa que un trabajador puede entrar o salir fácilmente o con dificultad, ¿no? Sin embargo, es una entrada limitada, una salida limitada, ¿sí? Primera característica para que sea un espacio confinado. Esa es la primera, ¿sí? Segunda, puede presentar peligros atmosféricos. ¿Cuáles pueden ser los peligros atmosféricos? Capaz que aquí en este lugar no existe oxígeno, capaz que aquí adentro en este lugar, en este hueco, capaz que aquí hay presencia de gases, hay presencia de riesgo de explosividad, ¿no es cierto? Pueden existir también elementos dentro del espacio confinado, ¿no? Pero básicamente un peligro atmosférico, hablamos nosotros de tres cosas. Hablamos de oxígeno, hablamos de explosividad y hablamos de toxicidad. Eso es lo que refiere a la parte de peligros atmosféricos. Y tercer criterio para que sea un trabajo en espacio confinado, no está diseñado para la ocupación permanente de las personas. ¿Para qué se hizo un tanque? Para el material. ¿Para qué se hizo una tubería? Para el agua. ¿Para qué se hizo una zanja? Para que vaya ahí también en estos casos el tubo, ¿no es cierto? Que se está cambiando el alcantarillado, lo que se necesite. Es decir, un espacio confinado no está diseñado para la ocupación permanente de personas. Así que son estos tres requisitos los que hay que cumplir cuando se trabaja en trabajos de alto riesgo, en especial en espacios confinados. Entonces, estas son las características importantes para que sea un espacio confinado. Al entender estas características, vamos ahora con los controles para los trabajos en espacios confinados. ¿Qué es lo que pide la norma? Básicamente, que se controlen los peligros atmosféricos. Ya saben ustedes que se necesita un permiso de trabajo, un análisis de trabajo seguro, pero dentro del proceso de peligros atmosféricos, los peligros más importantes son, primero, el tema del oxígeno. El oxígeno tiene que estar
entre el 19.5% al 23% de oxígeno. No se olvide que en el aire existe un 21% de oxígeno, ¿sí? Entonces, mínimo la persona puede respirar 19.5, ¿sí? 21 hay en el aire. Exactamente hay 20.9%, es lo que exactamente suele existir en base a los medidores de oxígeno, 21%. Ahora, 23% también es grave, ¿sí me entiende? Si es que yo tengo 19.5, ese es el rango mínimo. Menos de esto, hablamos de que hay deficiencia de oxígeno, ¿sí? Y si es que hay más de esto, más del 23%, hablamos de una sobreoxigenación del espacio. Sobreoxigenado puede haber riesgo de incendio o de explosión. No se olvide que el oxígeno es un comburente. Al ser un comburente, sobre el 23% de oxígeno se puede avivar cualquier chispa o cualquier fuego. Entonces, por esa razón es importante entender esos conceptos. Bueno, independiente de esto, ¿cuál era nuestro rango? Nuestro rango de oxígeno dentro de un espacio confinado es del 19.5% al 23%. Aparte de eso, debemos medir la explosividad. Para eso está el explosímetro, el medidor de inflamabilidad que existe para poder medir la explosividad, ¿no? Y de igual manera nosotros evaluaremos toxicidad. Básicamente nosotros hacemos un proceso de medición de 4 gases, lo más general que se utiliza para el trabajo en espacio confinado. Medimos oxígeno, medimos monóxido de carbono, medimos H2S, sulfuro de hidrógeno, y medimos también la explosividad, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces no se olvidará que la explosividad también es un proceso que hay que medir. Esto es lo básico que se necesita para hacer un trabajo en un espacio confinado. Usted me va a decir, pero yo no trabajo en tanques, yo no trabajo en tanques de combustible adentro, yo no entro a soldar ninguno de esos tanques. Sin embargo, no se olvide que puede haber presencia de monóxido de carbono, puede haber presencia de H2S, en especial en las matrices de agua potable, cuando se hace la conexión de la tubería matriz con las tuberías del alcantarillado para las acometidas de agua potable, existe presencia de H2S. Pues existe presencia de monóxido, inclusive de metano. Entonces, habrá que hacer en ese tema las mediciones respectivas, ¿no? En lo que refiere a trabajo en espacio confinado. Independiente de eso, puede haber otros peligros. ¿Cuáles pueden haber otros peligros? Dentro del espacio confinado puede haber ratas, dentro de un espacio confinado puede existir elementos, materiales de electricidad, puede ser que exista elementos eléctricos o mecánicos dentro del espacio, puede existir mucho frío, mucho calor, puede ser que la configuración del espacio quede atrapado un trabajador, puede haber otro tipo de peligros. ¿Sí? Eso en lo que refiere a trabajos en espacio confinado. ¿Sí? Básicamente hay que considerar todos estos aspectos necesarios para que se pueda realizar una actividad de alto riesgo controlada. No se olvidará cuántos requisitos se necesitan. ¿Sí? Importante dentro de estos aspectos los controles para que usted no se muera. Vamos con los trabajos en zanjas. Sexto punto. Cuando hablamos de un trabajo en zanjas, hay que considerar primerito que un trabajo en zanjas es considerado un espacio confinado también. Un trabajo en zanjas es un espacio confinado, pero de construcción. Es decir, este huequito que vemos aquí adentro es un espacio confinado. Vamos a ver. ¿Se acuerdan las características de un espacio confinado? ¿Cuál era la primera característica? Ajá, entradas y salidas limitadas. Yo le pregunto, ¿la entrada y salida es limitada o no es limitada? Es una entrada y salida limitada, ¿no es cierto? Para poder ingresar. No es que es una puerta de una casa o el acceso a un garage. Esto de aquí es una entrada y salida limitada. Requiere una escalera, requerirá un acceso especial. Segunda característica de un espacio confinado, ¿cuál era? ¿Se acuerda? Presenta un peligro atmosférico. ¿Será que aquí adentro puede haber deficiencia de oxígeno? ¿Será que aquí adentro puede existir tóxicos? ¿Será que aquí adentro puede existir tal vez explosividad? Claro, podría existir presencia de H2S, no le digo en el alcantarillado. ¿Sí? Si es que es muy profunda la zanja, podría existir deficiencia de oxígeno. Entonces, es necesario que se pueda hacer un análisis. Capaz que estamos trabajando cerca de una tubería de alcantarillado o de un vertedero controlado. Necesitamos de igual manera hacer un proceso de medición de vapores contaminantes, entre otros, ¿no? ¿Sí? Gases, lo que sea necesario medir, ¿no? Vamos con la tercera característica. ¿Cuál era la tercera? ¿Se acuerda?
no está diseñado para la ocupación permanente de personas. ¿Será que la persona puede pasar aquí adentro todo el tiempo? ¿Será que para eso fue diseñado ese hueco? ¿No es cierto que no? Entonces, el espacio confinado de construcción, ¿cómo se llama? Zanja. Zanja. La zanja es un espacio confinado de construcción. Y para eso se necesitan los mismos requisitos. ¿Qué es lo primero que se necesita para trabajar en zanjas? ¿Qué es lo primerito que se necesita? A ver, ¿usted se acuerda? Lo primero que necesitábamos era un permiso de trabajo, análisis de trabajo seguro, todo lo que vimos al principio, ¿sí? Entonces, por ende, es necesario entender el tema, ¿no? Nosotros no podemos nomás meternos a una zanja y ya. Hay que entender ese tipo de trabajos. Muy bien. Al ser un trabajo en espacio confinado, de igual manera, hay que entender 1.5 metros o más y ya requiere controles. ¿Cuáles son los controles? Todos los que hemos conversado desde el principio: análisis de trabajo seguro, permiso de trabajo, los procedimientos de seguridad, el tema de la charla prejornada, el tema de la aptitud médica, requerirá todos los respectivos controles, ¿sí? Máximo, por norma, en el Ecuador, máximo, una zanja puede tener 5 metros de profundidad. Está prohibido hacer una zanja que sea mayor a 5 metros en el Ecuador. A nivel internacional se habla de 6, pero en el Ecuador una zanja no podrá superar más de 5 metros de profundidad para poderla proteger. Ese es un tema importante. Las protecciones, vamos a ir revisando, determinará primero que exista un sistema de ataludado, ¿sí? Que existe un sistema de protección de la zanja para evitar que obviamente pueda ceder la zanja, y de igual manera que exista un sistema de barricadas para que la gente no pueda pasar, ¿no es cierto? Entonces, esos son los controles que habría que tomar para la parte de zanjas, independiente de todos los controles que hemos conversado del análisis de riesgos y lo demás, ¿no es cierto? Entonces, ojo lo que se necesita para trabajar en zanjas. Bueno, cuando hablamos de zanjas, hay diferentes requisitos de seguridad. Vamos a revisar. Primerito, evaluación del suelo. El suelo no es el mismo en todos los casos, ¿no? Yo puedo hacer una zanja en cualquier terreno. Habrá terreno que tenga mayor compactación que otro, habrá terreno que tenga más filtraciones de agua que otros, habrá terrenos que presenten seguramente grietas, fisuras, entre otros aspectos necesarios para considerar, ¿no es cierto? Entonces la evaluación del suelo es importante, tiene que haber un estudio geotécnico en el cual determine qué tipo de suelo es para poder tomar decisiones. Y de igual manera una prueba en campo, ¿no es cierto? Para poder definir en esos casos qué tipo de talud vamos a hacer, en qué inclinación de talud vamos a hacer. Si es que vamos a hacer un talud de esta manera, o en su defecto vamos a hacer un talud que pueda ser mucho más pronunciado dependiendo del tipo de suelo, o incluso un talud mucho más pronunciado, abrirle más, ¿no es cierto? En base a esto, y si la zanja va a venir por acá adentro, mayor razón, si es que fuese el caso. Entonces hay que entender que el suelo no es el mismo, ¿no? Es un tema que es necesario trabajar. Por eso hacemos el proceso de ataludado. Entonces hacemos la apertura del talud en base a la profundidad y en base al tipo de suelo. Toda zanja tiene que ser inspeccionada. ¿Cada cuánto inspeccionamos una zanja? ¿Cada mes? ¿Cada 6 meses? ¿Cada 15 días? No. Las zanjas tienen un concepto de inspección diaria. Por lo menos inspecciona diario, ¿no? Pero si fuese que durante el día las condiciones cambiaron, por ejemplo, llovió, nosotros necesitamos volver a inspeccionar. Se suspende ese permiso de trabajo que se emitió y se hace un nuevo análisis de peligros y riesgos. Se retira el agua que haya quedado en la zanja, se abre más la zanja, se vuelve a proteger. O sea, se toman diferentes decisiones para poder emitir un permiso de trabajo. Entonces, las zanjas deben ser inspeccionadas de manera diaria o cuando las condiciones, ¿sí?, puedan cambiar o puedan variar, ¿no es cierto? Independiente de eso, ¿no? Puede ser el caso. De igual manera, el uso de las protecciones colectivas, ¿sí? El EPC es obligatorio. ¿Qué tipo de EPCs deberían existir aquí? Si hablamos de EPCs, nosotros podemos hablar de protecciones para la respectiva zanja. Dentro de los EPCs pueden existir cualquier sistema de, en este caso de entibado, le llamamos, ¿no es cierto? Entonces el sistema, ¿cómo se llama? La protección colectiva en la parte de zanjas tiene el nombre de entibado. El entibado se considera la protección, puede ser una caja de zanja hecha con madera, puede ser en ese aspecto la colocación de gatos mecánicos, que es lo que se utiliza también aquí en el país. No se permite colocar pingos, que es lo que normalmente se utiliza para poder hacerlo. El pingo puede ceder, no es algo seguro. El peso de la tierra, del terreno,
hace que se salga el pingo, ¿no? Y la gente así ha muerto. Entonces tiene que ser un sistema aprobado, tiene que ser un sistema diseñado por ingeniería para que se pueda obviamente hacer, ¿no? Entonces es necesario el tipo de trabajo. No se olvidará el tipo de aspectos necesarios para la actividad, ¿no? Normativas como la que estamos hablando, debe haber por lo menos 1 metro entre la zanja y los materiales que vamos a colocar, ¿no es cierto? Y una altura de 90 centímetros. Aquí siempre hay que colocar las famosas bermas, ¿no? Una berma es importante si es que nosotros trabajamos con el aspecto de volquetas, por ejemplo, estamos cerca de un barranco, la berma ayuda a que la persona que es en este caso el de la volqueta no vaya a retroceder más allá y pueda caerse en la zanja o caerse en este caso en el barranco, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante, o en la quebrada, ¿no? Por eso es importante que existan las bermas que es necesario. Eso es un proceso general para el trabajo, ¿no? No se olvidará, aparte de eso se necesita la protección personal, lo que el trabajador necesite trabajar. Si está en profundidad, de igual manera debe tener un sistema de acceso. Aquí como que no vemos el sistema de acceso, debe existir un sistema de acceso. ¿Cuál es el sistema de acceso? ¿Sí? Aquí el sistema de acceso debe haber una escalerita para que la persona pueda acceder o salir, ¿no? No se olvidará que aquí tiene que superar 1 metro. ¿Sí? Eso es importante. No se permiten accesos con terreno. A veces saben hacer, los mismos de la excavadora saben hacer una gradilla para que la persona pueda entrar. No, esto de aquí no es permitido. Tiene que existir de ley una escalera para acceder a toda zanja, ¿no? Ojo como tema de seguridad para trabajos en zanjas que es necesario cumplirlo. Trabajos en caliente. Cuando hablamos de trabajos en caliente, ustedes ya saben que es un trabajo en caliente, ¿no? Aquel que puede generar riesgos tanto adicionales en el lugar de trabajo para el trabajador, relacionado al tema de calor o generación de chispas, ¿no? ¿Qué es lo primero que se necesita para trabajar en caliente? Ya sabe usted, permiso de trabajo, análisis de trabajo seguro, ya conoce las normas, ¿no? ¿Qué es necesario acá? Por favor, hay que trabajar bajo el concepto de distancias, ¿no es cierto? Siempre el concepto de distancia es un concepto importante. Cuando hablamos del concepto de distancia, debe existir una distancia mayor a 10 metros cuando se trabaja, ¿sí? O se va a hacer trabajos en caliente. Si no se puede aislar en 10 metros, tendremos que buscar la manera de crear protecciones para que la chispa no pueda llegar a encender nada, ¿no? Si es que no hay manera de garantizar distancias, bajo elementos que sean frente a la ignición, ¿no? Ignífugos, ¿no? Contra la ignición. Sí es importante para este tipo de trabajos. Ah, y me olvidaba decirle que si usted va a trabajar con herramientas en un espacio confinado, donde pueda ser un tanque, donde pueda haberse considerado la explosividad, deberá utilizar sistemas explosion proof, sistemas a pruebas de chispa, ¿no? No puedo ingresar con cualquier herramienta a hacer un trabajo dentro de un tanque que pueda tener explosividad, ¿no? ¿Sí? Es un tema importante. Muy bien, trabajos en caliente. ¿Qué requisitos de seguridad se necesitan? Vamos a revisar. Primerito, distancias seguras. 10 metros dijimos. ¿Sí? Segundo, protecciones colectivas donde pueda ser importante. Aquí hablamos nosotros de que se puedan colocar cortinas o sistemas de protección ignífugos, ¿no es cierto? El equipo de protección personal, no se olvide, es importante utilizar casco, es importante utilizar pantalla facial, es importante utilizar en estos casos ropa de protección resistente a chispas. Normalmente lo resistente a chispas es carnaza, cuero o en su defecto también algodón 100%, ¿no es cierto? Lo que son protecciones personales en lo que refiere a protección facial visual, certificación por ANSI, ¿no es cierto? Y de igual manera, las normas generales, que es importante, todo equipo de protección tiene que tener su respectiva certificación que es necesario. Las normas generales para tipo de trabajo. No se olvidará que los trabajos de alto riesgo normalmente se hacen entre dos personas, por ende tiene que existir siempre control y supervisión con su respectivo permiso de trabajo, entre otros requisitos que hemos conversado durante este curso, durante este módulo. Octavo, trabajos con maquinarias de construcción. Aquí tenemos diferentes aspectos, ¿no es cierto? Puede ser que exista volcamientos de la maquinaria, como estamos observando acá en esta fotografía, ¿no? Los volcamientos representan la mayor cantidad de fatalidades en los trabajadores, en especial operadores de máquina, ¿no? Y sin embargo, ahí muchos de ellos no entienden el concepto del uso de un cinturón de seguridad. Bien, el tema de choques, golpes, aplastamientos, también ha habido casos donde la carga les cae encima, ¿no? Entonces, son aspectos importantes que se pueden generar dentro de los trabajos con maquinarias de construcción. ¿Qué es lo primero que se necesitaba? Usted ya sabe que ya no necesitamos decirle qué es lo primero que se necesita para trabajar con maquinaria de construcción. Entonces, ¿cuáles son las normas para esto? Primero,
Entender que debe existir cabina certificada. Toda maquinaria que trabaja en el sector construcción ya no puede ser de la década de los 90. Tiene que ser maquinaria certificada. La cabina para dos tipos de certificaciones, la certificación para caída de materiales y la certificación para volcamiento, que es importante en una máquina, ¿sí? Luego de eso, distancias seguras. No se olvide que es importante la distancia segura con una máquina. Si usted no es operador de una maquinaria, tiene que mantener una distancia segura. Si es que se trata de una grúa, de una excavadora o de cualquier tipo de maquinaria que haga giro de 360 grados, usted tiene que alejarse del radio de la grúa o del radio de la excavadora. Considerar los puntos de compresión. A veces las cargadoras frontales o muchas maquinarias como las grúas giran, ¿no es cierto? Y al girar puede existir puntos de compresión donde las personas han muerto. Nunca se ponga atrás de una grúa, atrás de un contrapeso de una máquina, nunca se coloca atrás. Igual si fuera un montacargas, nunca se coloca atrás del contrapeso de un montacargas, porque usted sabe que el giro del montacargas se hace sobre la rueda motriz, ¿no es cierto? Es decir, el montacargas puede girar en 360 grados sobre su propio eje. Entonces nunca nos colocamos nosotros ni al lado ni atrás de un contrapeso. Eso hay que tener mucho cuidado. Siempre alejarse del radio de giro de una grúa, de un montacargas, de una excavadora o una retroexcavadora, entre otros, lo que pueda llegar a girar en 360 grados, ¿no? Entonces siempre es importante considerar este tipo de aspectos, ¿no? Ahora, toda maquinaria requiere ayudantes de operación. Esto es un tema importante. Al no existir ayudantes de operación, aquí está la fatalidad, aquí está el muerto, ¿no es cierto? No es visible. Una maquinaria pesada, que es una maquinaria grande, tiene demasiados puntos ciegos. El operador no viene solo. Las máquinas, en especial las grúas, vienen con su ayudante. Necesitan tener ayudante certificado también, que ayude a orientar, que ordene o que disponga los movimientos de la grúa. Para eso se crearon la certificación de señales de mano, entre otras, ¿no es cierto? Para poder evitar este tipo de accidentes. Para eso también hay que colocar barricadas. Aquí lamentablemente en el Ecuador, inclusive muchas empresas en el sector petrolero trabajan con grúas y no hay barricadas. Tiene que existir el tema de las barricadas, tiene que existir protecciones colectivas para que no exista accidentes ni intromisión de la gente, ¿no? Límites de velocidad. Hay que entender que en ciertas máquinas es importante restringir la velocidad. No se olvide que la velocidad establecida en construcción no puede superar los 15 kilómetros por hora. Ese es el límite establecido en el sector de la construcción en las obras, ¿no es cierto? Bajo acuerdo ministerial 174. Básicamente aplicado a las maquinarias, ¿no es cierto? Entonces, no se olvidará, límites de velocidad. Las máquinas de construcción no podemos llevarles a mayor velocidad porque se convierten en maquinarias muy inestables, ¿no es cierto? No se olvidará la capacidad de carga de las máquinas también, en el caso de grúas, en el caso de cargadoras frontales, en el caso de volquetas, toda maquinaria se rige al concepto de capacidad de carga, y en el caso de ser las maquinarias como, por ejemplo, cargadoras frontales, grúas, excavadoras, se rige inclusive al principio de centro de gravedad, ¿no? Importante. Los cinturones de seguridad. Muchos serán de 2 puntos, otros serán de 3 puntos. No se olvide que el cinturón que interesa para una maquinaria es un cinturón de volcamiento, más allá que un cinturón de 3 puntos que se utilizaría en una volqueta. Ustedes no van a encontrar un cinturón de 3 puntos en una grúa o un cinturón de 3 puntos, por ejemplo, en una excavadora, salvo ciertos casos. Pero los cinturones para las máquinas son más para volcamiento, diferentes a un automóvil que son para principio de impacto frontal, ¿no? Ok. De igual manera tenemos nosotros la operación adecuada del operador. No se olvide que la operación no es porque el operador sabe cómo manejar el equipo, sino debe regirse a los principios de señales de mano, a los principios de operación, garantizando la seguridad. No se olvide que hay máquinas que necesitan tener obligatoriamente el pito de retro. Si no hay pito de retro, no puede operar. Si no tienen cámara de retro, algunas máquinas no puede operar. Si no hay ayudante de retroceso, no puede operar. Si no hay un señalero, no puede operar. Entonces son aspectos importantes. Y por ley, todo operador de maquinaria tiene que conocer los manuales de la máquina. Esto inclusive lo establece el decreto 2393 como tal. Dentro de las respectivas auditorías suele saltar el tema de que deben existir los manuales de la máquina en la máquina. 2 manuales, el manual de la máquina y el manual de operación de la máquina. Son 2 manuales que pueden estar en un solo libro, ¿no? Importante dentro del trabajo de construcción. En construcción dijimos, ¿qué se necesita para trabajar?
Básicamente plan de izaje. El plan de izaje es necesario, por ejemplo, en el caso de las grúas. Si no hay plan de izaje, donde podamos tener el problema o el análisis de los centros de gravedad, nosotros no podemos realizar el trabajo. Entonces, tiene que existir de ley plan de izaje, hay que analizar los centros de gravedad, su permiso de trabajo con todos los requisitos que hablamos antes, ¿no? Ya saben que previo al permiso de trabajo hay que hacer un análisis de riesgos. El ayudante de operación certificado, que es importante, la certificación de la máquina, la certificación del operador, la certificación del ayudante, la certificación del cable, ¿sí? No se olvide que si es que es un puente grúa, como tal en las respectivas fábricas o bodegas donde exista, tiene que estar marcada la capacidad de carga. Si es que se trata de las maquinarias, debe existir la placa técnica. Así que hay que revisar todos esos aspectos. Protección colectiva, no se olvidará. Es necesario contar siempre con las cabinas certificadas. Esa es la protección colectiva de las máquinas. La protección personal no está por demás el uso de cascos, de gafas certificadas. De igual manera, no se olvidará que es necesario que inclusive los materiales se certifiquen, ¿no es cierto? La cuerda guía, entre otros elementos. Restricciones. Usted sabe que en estos aspectos de trabajos de construcción está prohibido la operación de ciertas máquinas en la noche o en lluvias. Por ejemplo, el caso de una grúa podría funcionar como un pararrayos si nosotros estamos haciendo operar una grúa frente a tormenta eléctrica, ¿no? Y en el oriente ecuatoriano tenemos bastante tormenta eléctrica muchas veces, entonces esos trabajos se suspenden. De igual manera, si fuese el caso de trabajos nocturnos donde no existe visibilidad o tema de neblina u otros, ¿no? Ese tipo de trabajos se deben suspender. Bueno, la ley también habla de que se prohíbe la realización de trabajos que puedan representar un riesgo y un peligro, dice la ley peligro inminente para los trabajadores, ¿no? Siendo el caso. Vamos, siguiente punto, 9. Trabajos con herramientas. Herramientas nos permiten hacer muchas cosas que no podríamos hacer nosotros con nuestras propias manos. Cortar, pulir, taladrar, hacer huecos, bueno, tantas cosas que ahora hacemos con las máquinas. Sin embargo, maquinitas de estas, herramientas de estas, mejor dicho, han sacado la mano, han matado a muchas personas. Así que es importante tener los respectivos controles con estas máquinas. Si es que hay un trabajo con herramientas, en especial que puedan representar alto riesgo, necesita de cajón un permiso de trabajo, siendo este tipo de aspectos. Muy bien, entonces las herramientas pueden ser manuales, pueden ser mecánicas, pueden ser eléctricas, pueden ser neumáticas. Hubo casos de herramientas neumáticas que mataron a personas, ¿sí? Básicamente máquinas en las cuales tenía que ser por golpeteo, máquinas que tenían que ser por disparo, en los cuales con la fuerza que salía de este tipo de máquinas neumáticas llegó a atravesar muchas veces a los trabajadores, ¿no? Llegó a impregnarse en el cuerpo de los trabajadores generándoles la muerte, ¿no? Entonces hay casos así. En Estados Unidos muchas máquinas que se hicieron para trabajos tuvieron que ser prohibidas, porque este tipo de máquinas, en especial las remachadoras neumáticas, tuvieron que ser prohibidas muchas de estas, ¿no? Entonces siempre es importante analizar que la máquina también cuente con certificación. Hay muchas maquinarias eléctricas, usted sabe que han generado incapacidades graves, ¿no? Herramientas de corte, básicamente, que son las que más han generado pérdida de dedos, mutilaciones, entre otras, ¿no? Herramientas mecánicas, herramientas manuales. Hay diferentes tipos de herramientas. Ya saben que si esto representa un mayor riesgo de incapacidad, se necesitará de ley un análisis de riesgos de trabajo, se necesitará un permiso de trabajo para en los trabajos con herramientas, si es que fuese el caso que se necesitara, ¿no? Entonces, la herramienta cumple principios para seguridad, que es importante. La selección adecuada de la herramienta adecuada para el trabajo adecuado. Verán que hasta para seleccionar un martillo hay que saber cuál. Normalmente nosotros siempre buscamos el martillo que tenga la pata de conejo. Ese es un tema que nos pasa bastante, inclusive a las personas que vivimos nosotros en nuestros hogares. Tenemos este tipo de aspectos que cometemos errores, ¿no? Que me fue la diapositiva, les pido disculpas por eso. Tenemos aquí el martillo. Los martillos no son iguales, hay diferentes martillos para ciertos tipos de trabajo. Hay martillos que son para madera, como este caso, pero hay otro martillo también que son para clavos de acero y para golpear clavos de acero. Y por ejemplo, eso nosotros en nuestros hogares ni siquiera lo sabemos, ¿no? Hay que entender el principio de selección adecuada de la herramienta. Eso es un principio importante. Hasta para seleccionar una escalera hay que saber cuál. ¿Qué escalera usted seleccionaría si está trabajando cerca de un tendido eléctrico? A pesar que sabemos que debe mantener una distancia. Pero por previsión, ¿qué escalera utilizaría? ¿De madera? ¿De aluminio? ¿Cuál escalera? ¿Me dice de madera o de aluminio? No, o sea, para trabajos cerca de cualquier instalación eléctrica, nosotros debemos utilizar escalera de fibra,
¿sí? Una escalera aislada. O sea, hay que aprender a seleccionar todo tipo de material. No se diga solamente la herramienta. Debe pasar una inspección previa. Reitero que la inspección previa tiene que estar documentada. Eso no puede faltar. El proceso de recambio no sirve, hay que cambiarlo. Todo bajo inventario. Aquí entra el proceso de inventario que es importante y la baja también. ¿Cuándo dar de baja aquellas herramientas que no se pueden ya usar? Hay otras herramientas que sí se pueden arreglar. Por ejemplo, hay herramientas que sí se puede dar mantenimiento. Hay herramientas que no se pueden dar mantenimiento. Las que no se pueden dar mantenimiento van al proceso de baja y recambio. Pero las que sí pueden darse mantenimiento, se hace un proceso de control para estos aspectos y se hace, ¿no? Si una máquina, si una herramienta, perdón, tiene que ser dada mantenimiento, se solicita al jefe de área que se lo haga, ¿no? De igual manera, todo bajo documentación. Se hace un seguimiento de las respectivas herramientas, ¿no? Por favor, todo bajo inventario. ¿Y qué peligros asociados? ¿A qué me refiero con peligros asociados? Por ejemplo, yo les comento un cincel. Un cincel de tanto golpearle ya representa un peligro. ¿Cuál sería el peligro? Que la cabeza de un cincel se hace, por ejemplo, cabeza de champiñón, como que fuese champiñón. Al hacerse cabeza de champiñón, esos fragmentos pueden saltar a los ojos. Entonces, si yo utilizo un cincel en trabajos de construcción, puede representarme no solamente que yo tenga un accidente con el cincel, sino un accidente frente a las condiciones actuales en las cuales se encuentra el cincel, ¿no? Entonces puede haber peligros asociados también, así que tengan mucho cuidado en el manejo y uso de las respectivas herramientas. Muy bien, hemos visto bastante información en tan poco tiempo. Muy bien, les toca a ustedes un taller. Hemos revisado desde el principio cuáles son los requisitos para trabajar en alto riesgo. Ustedes van a tener aquí 2 talleres a realizar. Pueden hacer los 2 talleres conforme lo que Corfopin le indique o en su defecto cualquiera de estos, ¿no? Yo le recomendaría que ensaye los dos casos, ¿no? Que usted ensaye los 2 talleres para que se fortalezca. Independiente de eso, les presento los 2 talleres. Primer taller que van a realizar ustedes en este video que está aquí, se va a presentar un accidente, ¿sí? Me interesa saber qué falló, qué normas de seguridad se omitieron de las que hemos revisado nosotros. Así que revise el video y usted después de eso le pausa al video para que lo pueda volver a repetir y pueda sacar el análisis de qué falló, qué normas de seguridad se omitieron para que se haya dado este accidente, de las que hemos revisado en este módulo. Si puede complementar con lo que ha revisado también con otros instructores en otros módulos, también le puede servir. Así que vamos al video. Capaz que ya tenemos un cadáver ahí, capaz que tenemos una persona incapacitada de por vida ahí. Vamos a revisar nuevamente el video. Oh, eso en cualquier planeta debe doler, ¿no? Ok, entonces, por favor, ¿qué falló? ¿Qué normas de seguridad se omitieron? Póngale pausa al video, repítale y analice. Segundo taller. Solicítele a Corfopin dentro de sus materiales este formato de caso práctico. Entonces, este caso escrito, que es un tema importante, habla de un accidente que ocurrió en escalera, ¿no? Entonces, ¿qué necesito de este taller? De igual manera, que usted analice qué falló de las normas que hemos revisado durante este módulo y qué normas de seguridad se omitieron o no se cumplieron para que se presente este accidente. ¿Sí? Hemos hablado bastante, ¿no? No se olvide que sería interesante que usted relacione este ejercicio que lo estamos revisando con los conceptos revisados de peligro, riesgo, factor de riesgo, actos, condiciones subestándares. Si gusta hacerlo completo para ensayar usted, sería muy bueno, ¿no? Que usted analice qué peligros habían en el lugar de trabajo, qué riesgos puede tener el trabajador,
a qué factores de riesgo corresponde. De igual manera, si es que hubo actos subestándar, cuáles fueron los actos subestándares que se cometieron. Si es que hubo condiciones subestándares presentes en el lugar de trabajo como circunstancias físicas, cuáles serían. E independiente de eso, qué normas de seguridad se violaron. Sería algo espectacular que usted lo pueda hacer. Pero para el ejercicio del taller necesitaría mínimo que se podría analizar solamente lo relacionado a la parte de qué normas fallaron, ¿no? Listo. En base a esto, por favor, solicítele a Corfopin el respectivo documento, que es el que estamos revisando aquí atrás, ¿no es cierto? Básicamente un accidente que se genera por caída de escalera, ¿no? Que es lo que se presenta básicamente. Entonces, por favor, no se olvidará ese tipo de aspectos necesarios para trabajar en la prevención de riesgos laborales orientados al sector de construcción. De mi parte, Juan Carlos Cabrera, quiero agradecerle su participación a este evento de capacitación y de igual manera a este módulo, ¿no? Por favor, comuníquese con Corfopin, corfopin.com, para que usted pueda tener cualquier asesoría o cualquier tipo de ayuda relacionado al tema de su certificación. Muchas gracias por participar y por confiar en nosotros.